Vamos a mirar lo que tiene que ver con las mujeres que profetizaban. En el Nuevo Testamento leemos de las mujeres que profetizaban. Y el argumento presentado por el feminismo evangélico es que las mujeres podían profetizar en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 15. Y que eso implica que también podían enseñar la palabra de Dios y ser pastoras y ancianas. ¿Por qué? Que porque profetizaban. Que por eso. Que el hecho de que las mujeres profetizaban, eso implica que también podían enseñar la palabra de Dios y ser pastoras y ancianas. Muchos promotores del feminismo evangélico presentan ese argumento. Vamos a citar de ellos. Volvamos a Gilbert Billesi, quien en su libro Más allá de los papeles sexuales escribe: en la escala graduada de Pablo de los dones más grandes y de sus correspondientes ministerios, a la profecía le es dado el segundo lugar después de los apóstoles. Acorde a la enseñanza de Pablo, los hombres y las mujeres tuvieron acceso a este ministerio en la iglesia primitiva. Linda, en su libro Las mujeres líderes y la iglesia, escribió: la enseñanza también era una parte de lo que el profeta hacía. Vuelvo y leo para que se percate. La enseñanza también era una parte de lo que el profeta hacía. Porque podéis profetizar todos uno por uno, dice Pablo a los Corintios, para que todos aprendan y todos sean exhortados. En vista de que hubo mujeres profetas en Corinto, sin duda alguna, la enseñanza era una parte de sus papeles. Y Aida Spencer, en su libro Más allá de la maldición, dice: el profeta funcionaba en el servicio como lo hace el predicador contemporáneo. El Nuevo Testamento provee ejemplos claros de mujeres que son llamadas profetas y las describe como profetizando. Los profetas aparecen de segundos en la lista de Pablo de la prioridad de los dones y segundos en su lista de personas dadas a la iglesia. Entonces, por ser profetisas, podían enseñar. Ese es básicamente el argumento de estos escritores. Pero tengamos presente que la profecía y la enseñanza no son lo mismo. Cuando uno mira los textos en el Nuevo Testamento que hablan de la profecía y de la enseñanza, los presenta como dones separados y diferentes, con funciones diferentes. Vuelvo y repito, la profecía y la enseñanza no son lo mismo. Las personas que afirman que profetizar era lo mismo que predicar y enseñar, o si las mujeres que profetizan pueden enseñar la Biblia, fallan en entender cuán claro el Nuevo Testamento distingue la profecía y la enseñanza. Siempre son observadas como dones separados. Romanos 16, escribe el apóstol Pablo. Es más, los tres textos que vamos a leer a continuación son del apóstol Pablo. Y dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía,
úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Una cosa era la profecía y otra cosa era la enseñanza. La profecía y la enseñanza no son lo mismo. Aquí el apóstol Pablo nos está mostrando la diferencia de esos dones. Uno era el don de la profecía y el otro era el don de la enseñanza. No son iguales. En 1 Corintios capítulo 12, nuevamente dice el apóstol Pablo, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros. Si la enseñanza y la profecía son lo mismo, entonces simplemente con que Pablo dijera profetas es suficiente, porque incluiría la enseñanza. Pero no, dice profetas, luego dice maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Una vez más, vemos aquí que el apóstol Pablo nos muestra una distinción entre ser profeta y ser maestro. ¿Quién era el que enseñaba? El maestro. Eso no lo hacía el profeta. Y el otro texto que quiero leerles del apóstol Pablo es Efesios capítulo 4. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nuevamente vemos aquí que el apóstol Pablo nos está mostrando una clara distinción entre ser profeta y ser maestro. La profecía y la enseñanza no son lo mismo. La profecía en el Nuevo Testamento es reportar algo que Dios trae a la mente espontáneamente. Mientras que la enseñanza es explicar y aplicar la escritura o la enseñanza de los apóstoles. La autoridad de un profeta es diferente a la autoridad de un maestro. La profecía es siempre reportando algo que Dios trae a la mente espontáneamente. Pablo lo enseña en 1 Corintios 14. Leamos. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Repentinamente Dios trajo algo a la mente de alguien. Por eso dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calla el primero. La profecía tenía que ver con algo que repentinamente Dios colocaba en la mente de la persona. Eso era la profecía. La profecía no era enseñanza. El maestro era el encargado de dar la explicación y la enseñanza de lo que revelaba la profecía. Dios, de una manera inesperada, trajo a la mente de las personas cosas que de otra manera no sabrían. Por lo que puedo decir de los pasajes que hay en el Nuevo Testamento acerca de la profecía, toda la profecía del Nuevo Testamento estaba basada en esta clase de impulso espontáneo del Espíritu Santo. Ninguna profecía en las iglesias del Nuevo Testamento jamás es dicho que consistió de la interpretación y aplicación de textos de la Escritura. Pero la enseñanza es diferente.
En contraste al don de profecía, ningún discurso humano llamado enseñanza o descrito por el verbo enseñar jamás es dicho que esté basado en una revelación en el Nuevo Testamento. Más bien, enseñar es usualmente una explicación y aplicación de la Escritura. En Hechos, capítulo 15, se nos habla de Pablo y Bernabé y de muchos otros en Antioquía. Nos dice el verso 35, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. En Corinto, Pablo se quedó 1 año y medio. ¿Haciendo qué? Verso 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Pero también no es sorpresa que Pablo le hubiera dicho a Timoteo, capítulo 4, verso 11, esto manda y enseña. Y en el capítulo 6, versículo 2 le dijo, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto, le dice Pablo, esto enseña y exhorta. Aquí, la diferencia con la profecía es muy clara. Timoteo no iba a profetizar las instrucciones de Pablo. Iba a enseñarlas. Timoteo, en el capítulo 4, dice en el verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Eso le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, pero nunca le dijo que tuviera cuidado de su profecía. La enseñanza en las epístolas del Nuevo Testamento consistía en explicar y aplicar las palabras de la Escritura o las enseñanzas igualmente autorizadas de Jesús y los apóstoles. La profecía y la enseñanza son dones diferentes, como acabamos de ver en lo que el apóstol Pablo nos ha expuesto con los versículos que hemos leído. Por eso, tiene sentido decir que las mujeres podían profetizar en la iglesia, pero no enseñar. Profetizar no llevaba la misma autoridad como la enseñanza. Ahora, esto quiere decir que desde un periodo muy temprano en la historia de la iglesia, al menos algunos reconocieron que la mujer tenía el derecho para profetizar, pero no le estaba permitido enseñar en la iglesia. El hecho de que las personas puedan aprender de las profecías no significa que los profetas fueran lo mismo que los maestros. Los numerosos versículos que hemos leído, hermanos, en esta lección y también en muchas otras o en las previas que hemos presentado, distinguen claramente la profecía de la enseñanza. Una cosa era ser profeta y otra cosa era ser maestro. Los profetas no enseñaban, los profetas transmitían lo que Dios les revelaba. El maestro se encargaba de enseñar y explicar eso que Dios revelaba. Bueno, hermanos, con esta lección culminamos la clase de hoy. Una vez más, los invito para la semana entrante para que continuemos con esta serie de lecciones respecto del feminismo evangélico.